Estoy siguiendo últimamente tus historias y no quería dejar pasar la oportunidad de comentar mi historia en el hospital. Trabajo en el turno nocturno de un hospital antiguo, de esos donde los pasillos son largos y las luces parpadean sin razón aparente. La mayoría de los que trabajamos aquí hemos escuchado historias sobre cosas que suceden de madrugada, pero una en particular me ocurrió a mí y todavía no encuentro una explicación lógica. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el timbre de llamada de la habitación 304 comenzó a sonar. Revisé en el sistema y confirmé que la habitación estaba vacía desde hacía días, después del fallecimiento de su último paciente. Pensando que podía ser un error del sistema, caminé hasta la habitación para verificar. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla dejado cerrada en mi última ronda. Dentro, todo parecía en orden, pero la cama tenía la sábana ligeramente arrugada, como si alguien hubiera estado acostado recientemente. Aún así, desconecté el sistema de llamada, asegurándome de que no volviera a activarse, y regresé a la estación de enfermería. No pasaron ni 5 minutos cuando el sonido del timbre volvió a resonar en el pasillo. Esta vez, un escalofrío recorrió mi espalda. Volví a la habitación y noté que la sábana estaba más desordenada que antes. El aire tenía un olor extraño, una mezcla entre humedad y algo más que no pude identificar. Decidí no quedarme más tiempo allí. Cerré la puerta con seguro y anoté el incidente en el reporte. Sin embargo, lo más inquietante sucedió al revisar las cámaras de seguridad antes de terminar mi turno. En el monitor, la puerta de la habitación 304 se abría sola, lentamente, hasta quedar entreabierta. Esa noche no pude dormir bien. Y al día siguiente, al regresar a mi turno, encontré una nota en la estación de enfermería. Decía solo 3 palabras, escritas con letra temblorosa: no estás solo. No supe quién la dejó, ni si era una broma de algún compañero. Pero algo me dice que lo que pasó en la 304 no ha terminado. Después de aquella noche en la que encontré la nota en la estación de enfermería, intenté convencerme de que alguien del hospital quería jugarme una broma. Aún así, una sensación de inquietud se quedó conmigo. La siguiente noche de turno, me aseguré de evitar el pasillo donde estaba la habitación 304. Sin embargo, mientras revisaba el sistema en la estación de enfermería, noté que había una actividad inusual. La cama 304 aparecía como ocupada. Me congelé. Sabía que nadie había sido ingresado allí. Revisé el sistema 2 veces, pensando que era un error, pero la cama seguía marcada como ocupada, con una hora de ingreso registrada a las 3:04 am. Respiré hondo y decidí ir a revisar. Caminé por el pasillo, y cuando estuve a punto de llegar a la habitación, un sonido me hizo detenerme. Era el timbre de llamada otra vez. Me quedé de pie, observando la puerta, que estaba ligeramente abierta, como la noche anterior. El aire estaba más frío allí, y un leve olor a humedad impregnaba el ambiente. Empujé la puerta con cuidado. La luz del pasillo iluminó el interior lo suficiente para ver que la cama estaba desordenada. Pero esta vez, había algo más. Sobre la sábana, una huella. No de un pie, ni de una mano, sino como si alguien hubiera estado acostado allí hace apenas unos minutos. Intenté no entrar en pánico. Me acerqué lentamente y extendí la mano hacia la sábana, pero un sonido detrás de mí hizo que me detuviera en seco. Un susurro, casi imperceptible, como si alguien dijera algo al oído de otra persona en la habitación. Me giré de golpe. La habitación estaba vacía. Pero la sensación de que alguien más estaba allí era abrumadora. Retrocedí lentamente hasta la puerta, tratando de mantener la calma, pero antes de salir, sentí un leve roce en mi brazo. No como un golpe, sino como si una mano invisible hubiera rozado mi piel. Salí de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía con fuerza, y el frío en el pasillo era más intenso de lo normal. Cuando regresé a la estación de enfermería, la notificación de ocupación en el sistema había desaparecido. La cama 304 volvía a aparecer como vacía. Pensé en contarle a algún compañero, pero no quería parecer paranoico. Sin embargo, antes de terminar mi turno, me atreví a revisar el historial de la habitación. Busqué información sobre el último paciente que había estado allí, un hombre mayor, fallecido a las 3:04 de la mañana de una insuficiencia respiratoria.
La nota del enfermero en turno decía que el paciente había presionado el timbre de llamada minutos antes de morir, pero cuando entraron a la habitación ya no podía hablar. Esa noche, cuando salí del hospital, sentí que algo me observaba desde una de las ventanas del tercer piso. Intenté no mirar, pero la sensación de una presencia allí me acompañó hasta que estuve lejos del edificio. Desde entonces, cada noche a las 3 y 4 de la mañana, la cama 304 aparece ocupada en el sistema, aunque nadie la use. Y el timbre sigue sonando. Después de varias noches evitando la habitación 304, me convencí de que todo podía explicarse con fallos técnicos y sugestión. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. La última vez que trabajé en ese hospital, ocurrió algo que terminó de convencerme de que lo que pasaba en la 304 era real. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, el hospital estaba en completo silencio. Mientras revisaba historias clínicas en la estación de enfermería, el timbre de la 304 volvió a sonar. Ya no me sorprendía. Tomé aire y, por primera vez, decidí ignorarlo, pero esta vez fue diferente. El sonido no se detuvo. No era la llamada normal que se activaba y apagaba. Era una alarma constante, como si alguien estuviera presionando el botón sin soltarlo. Después de un minuto, se cortó abruptamente, el hospital quedó en silencio nuevamente, y cuando miré la pantalla del sistema, la cama 304 aparecía otra vez como ocupada. Miré hacia el pasillo. La puerta de la 304 estaba abierta. No entreabierta como otras veces, sino completamente abierta, como si alguien hubiera salido de allí. El frío en el ambiente era más intenso que nunca. De repente, la luz de la estación de enfermería parpadeó, y por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el pasillo, un reflejo en el suelo. Como si unos pies descalzos estuvieran cruzando lentamente frente a la estación. No tuve el valor de mirar directamente. Mi respiración era pesada, y un sudor frío me recorrió la espalda. De pronto, un susurro se filtró en el aire. No venía de la habitación. No venía del pasillo, venía detrás de mí. Sentí un leve soplo en la nuca, un aire helado que me erizó la piel. Y en ese instante, lo escuché claramente: no me dejaron ir. Mi reflejo fue girarme de golpe, pero no había nadie. En ese mismo instante, el sistema registró la cama 304 como vacía. Recogí mis cosas y salí del hospital sin despedirme de nadie. Presenté mi renuncia al día siguiente. Nunca regresé, pero, a veces, cuando paso cerca del hospital, no puedo evitar mirar hacia la ventana del tercer piso, y en más de una ocasión, he visto la silueta de alguien parado allí, observando, esperando. Ingresé al Hospital General de Guadalajara una noche de junio, con una infección pulmonar que apenas me dejaba respirar. No tenía fuerzas para hablar mucho, así que solo asentí cuando la enfermera me acomodó en la cama de la habitación 208. Desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. No era el hospital en sí, estoy acostumbrado a los pasillos fríos y a las luces blancas, sino la sensación de estar acompañado, aun cuando estaba solo. Esa primera noche fue difícil. Entre el dolor en el pecho y los medicamentos, caí en un sueño intermitente. Aún así, recuerdo claramente lo que pasó alrededor de las 3 de la madrugada. Me despertó un ruido. Un murmullo bajo, casi como si alguien estuviera rezando en un tono monótono. Giré la cabeza hacia la izquierda, donde estaban las otras camas. Estaban vacías. La voz venía del rincón de la habitación, donde la luz del pasillo apenas llegaba. Intenté enfocar la vista, pero el rincón se veía demasiado oscuro. No como una sombra normal, sino más denso, como si absorbiera la poca luz que había. Entonces, el murmullo se detuvo, mi piel se erizó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Y luego lo sentí, un peso en la cama, justo a la altura de mis pies. No como si alguien se hubiera sentado, sino como si algo hubiera empezado a arrastrarse lentamente sobre las sábanas. Mi respiración se volvió más pesada, y cada parte de mi cuerpo me gritaba que no mirara. Pero lo hice. A los pies de mi cama, había alguien. No era una enfermera. No era un paciente. No podía verle el rostro, pero su silueta era delgada, encorvada, con los brazos demasiado largos para su cuerpo. Sus manos se apoyaban en el colchón, y lo peor era cómo se movía.
lentamente, como si cada músculo de su cuerpo estuviera tratando de funcionar en contra de algo invisible. Mi garganta se cerró. Intenté gritar, pero no salió ni un sonido. Entonces, alzó la cabeza. No tenía ojos. Solo cuencas negras, profundas, como dos agujeros en la piel seca de su rostro. Y cuando abrió la boca, el murmullo volvió, esta vez más cerca, resonando en mi cabeza. Quise cerrar los ojos, pero algo me lo impedía. El cuerpo no me respondía. Sentí que el aire me faltaba, que me estaba hundiendo en la cama. Justo cuando pensé que iba a morir ahí mismo, la luz de la habitación se encendió de golpe. Era la enfermera Carolina. Me miró con el ceño fruncido y caminó hacia mí rápidamente. ¿Está bien?, preguntó, mientras revisaba mi suero. Quise hablar, pero el peso en mi pecho me lo impedía. La miré con desesperación, y entonces su expresión cambió. Se quedó helada, mirando la esquina de la habitación. No dijo nada. Solo salió rápidamente y no volvió en toda la noche. A la mañana siguiente, una enfermera diferente me trasladó a otra habitación sin darme explicaciones. Nunca supe qué vio Carolina aquella noche. Pero desde entonces, a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese murmullo. Después de aquella noche en la 208, donde vi aquello, pensé que todo había terminado cuando me trasladaron a la 214. Me repetí a mí mismo que lo que había pasado fue un episodio de delirio febril, una alucinación provocada por la fiebre y los medicamentos. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza: la expresión de la enfermera Carolina antes de salir corriendo aquella noche. Los primeros días en la 214 fueron tranquilos. Era una habitación compartida con otro paciente, un señor mayor llamado don Andrés, quien había sido operado de la pierna y pasaba la mayor parte del tiempo dormido. No hablamos mucho, pero su presencia me reconfortaba. Tener a alguien cerca hacía que el ambiente se sintiera más normal, pero la tranquilidad no duró. Fue en mi tercera noche en esa habitación cuando el murmullo volvió. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando me despertó un sonido bajo, monótono, idéntico al que había escuchado en la 208. Al principio, no quería creerlo. Me quedé inmóvil en la cama, rogando que fuera solo mi imaginación, pero entonces me di cuenta de que el murmullo no venía de dentro de la habitación. Venía del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con mucho esfuerzo, giré la cabeza hacia la puerta, que estaba entreabierta, dejando pasar un pequeño rayo de luz del pasillo. Fue entonces cuando lo vi, la sombra, alta, demasiado alta, con una silueta imposible de definir del todo. Era como si su cuerpo estuviera hecho de oscuridad, de algo más denso que la simple ausencia de luz. No se movía. Solo estaba allí, de pie en el pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación. La sangre se me heló. Quise creer que era una ilusión, que la fiebre me estaba jugando una mala pasada otra vez. Pero entonces la sombra dio un paso adelante, y el murmullo se intensificó. Era un susurro incesante, como un rezo en un idioma que no entendía, repetitivo, rítmico, casi hipnótico. Quise apartar la mirada, pero no pude. Algo dentro de mí me obligaba a seguir mirándola, y entonces, lentamente, la sombra se deslizó hacia la habitación, pero esta vez no vino hacia mí, fue directo hacia don Andrés. Se paró junto a su cama, inclinándose lentamente sobre él, hasta quedar con su rostro, si es que tenía uno, cerca de su oído. El murmullo se hizo más grave, más profundo. Yo sentía que la presión en la habitación había cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Traté de moverme, de gritar, pero el cuerpo no me respondía. Solo podía observar, congelado por un miedo atroz, cómo la cosa se inclinaba cada vez más sobre don Andrés. Entonces, sin previo aviso, el monitor cardíaco de don Andrés comenzó a sonar frenéticamente. La sombra se detuvo un momento, y luego, sin hacer ruido, se desvaneció en el aire. La puerta se abrió de golpe y las enfermeras entraron corriendo. Una de ellas me miró de reojo, como si estuviera a punto de preguntarme algo, pero se enfocó en don Andrés, cuyo cuerpo ahora temblaba sin control. Lo movieron, trataron de reanimarlo, pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Don Andrés murió esa madrugada. Dicen que fue un infarto. Mientras los médicos y enfermeras lo atendían, yo solo podía quedarme allí, con la mirada fija en el lugar donde había estado la sombra, sin saber si realmente se había ido.
Ese fue el momento en que entendí algo aterrador. Esa cosa no estaba atada a la habitación 208, me estaba siguiendo. La noticia de la muerte de don Andrés se esparció rápidamente por el hospital. Las enfermeras murmuraban entre ellas, y aunque intenté preguntarles qué había sucedido, solo recibí miradas de pena y silencio. La verdad era que no quería saber. La sombra había regresado, y yo sentía que algo oscuro se había apoderado de mí. La mañana siguiente, un médico me examinó. Aún me quedaban varios días de tratamiento, pero el ambiente en la 214 se había vuelto pesado, y la incertidumbre me consumía. Sentía que algo me acechaba, que cada sombra en la habitación estaba viva, esperando a que bajara la guardia. Esa noche, decidí que no podría dormir más. A medida que avanzaba la madrugada, las luces del pasillo parpadeaban y el murmullo, aunque más distante, seguía presente. Sabía que no estaba solo. La sombra estaba ahí, acechando. Alrededor de las 3, un grupo de médicos entró para revisar a un paciente en la habitación contigua. Por el ruido, me distraje momentáneamente, pero el murmullo volvió a llenarlo todo. Esta vez, más fuerte, como si la sombra hubiera cobrado fuerza, miré hacia la puerta, y lo que vi me hizo el corazón detenerse. La sombra estaba allí, justo al borde de la luz del pasillo. Su forma se dibujaba con mayor claridad, y aunque no podía distinguir sus rasgos, había algo inquietante en la manera en que se movía, casi como si se alimentara de la oscuridad misma. En ese momento, comprendí que no podía quedarme más tiempo. Sabía que debía salir de allí. Me incorporé lentamente, el sudor frío resbalando por mi frente. Con cuidado, traté de hacer menos ruido posible mientras me levantaba de la cama. El monitor cardíaco sonaba en la habitación contigua, pero no me importaba. Mi única preocupación era escapar. Cuando llegué a la puerta, el murmullo se detuvo. Una calma perturbadora llenó el aire. Mi mano temblaba al empujar la puerta, pero cuando lo hice, encontré el pasillo vacío. La luz parpadeante iluminaba el camino hacia la salida. Me lancé hacia el ascensor, sintiendo como el terror se apoderaba de mí a cada paso. Cuando las puertas del elevador se cerraron, pensé que estaba a salvo. Pero en ese momento, el aire se volvió pesado, el ascensor comenzó a descender, y a medida que bajaba, el murmullo regresó, más fuerte que nunca, reverberando en mis oídos. No me dejaron ir. El corazón me latía con fuerza, y el pitido del ascensor sonaba como un eco lejano. La luz se apagó por un instante, y en ese breve momento de oscuridad, vi la silueta de la sombra reflejada en la puerta del elevador. Grité, el ascensor se detuvo de golpe y las puertas se abrieron. Me lancé fuera, caí al suelo y comencé a arrastrarme hacia la salida del hospital. Ya no me importaba lo que dijeran los demás. Solo quería salir de allí, lejos de la sombra que había estado acechándome. Cuando llegué a la entrada, vi la luz del sol asomándose en el horizonte. Respiré hondo, me levanté y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, solo que no paré hasta que estuve lejos del hospital. El aire fresco me llenó los pulmones, y por primera vez desde que ingresé, sentí que estaba a salvo. Con el tiempo, logré dejar atrás los recuerdos de la sombra y del murmullo. Pero en el fondo de mi mente, siempre quedará una pregunta: ¿qué era aquella cosa? ¿Por qué me había seguido? A veces, en las noches más tranquilas, aún escucho un murmullo lejano que me recuerda lo que viví en el hospital. Y aunque he tratado de ignorarlo, sé que la sombra puede estar más cerca de lo que pienso, esperando el momento adecuado para regresar. Las cicatrices que deja el miedo son profundas, y las sombras nunca se desvanecen por completo. Desde hace años, trabajo como celador en el hospital de una pequeña ciudad mexicana. La mayoría de las veces, mi trabajo es rutinario: mover pacientes, ayudar a los enfermeros y asegurarme de que todo funcione sin problemas. Sin embargo, hay noches que se sienten diferentes, noches donde el ambiente se vuelve pesado y el silencio se siente más profundo de lo normal. Una de esas noches, estaba haciendo mi ronda habitual por el tercer piso, donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que emitían un zumbido constante.
Al pasar por las habitaciones, noté que había una que estaba completamente a oscuras, la habitación 312. No era raro que algunas habitaciones estuvieran vacías y apagadas, pero había algo inquietante en esa habitación. Mientras me acercaba, sentí una presencia, una especie de presión en el aire. Algo dentro de mí me decía que debería seguir mi camino, pero la curiosidad me pudo, empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía frío y el olor a desinfectante era más fuerte de lo habitual. Miré alrededor, pero no había signos de que alguien hubiera estado allí recientemente. Sin embargo, la ventana estaba entreabierta, dejando entrar una brisa helada que hizo que se me erizara la piel. Decidí cerrar la ventana, pero antes de hacerlo, escuché un susurro, casi inaudible. Me detuve y giré la cabeza, pero no vi a nadie. El sonido parecía venir de una esquina oscura de la habitación. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, así que cerré la ventana y me di la vuelta para salir. Pero cuando lo hice, noté que el ambiente había cambiado. La luz del pasillo brillaba con más intensidad y en el reflejo de la ventana vi una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la cama vacía y el frío que seguía penetrando en mis huesos. Salí de la habitación a toda prisa, intentando dejar atrás la sensación de inquietud. Seguí mi ronda, pero cada vez que pasaba cerca de la habitación 312, un escalofrío recorría mi espalda. Lo ignoré, pensando que todo era producto del cansancio. Sin embargo, al llegar al final del pasillo, escuché el sonido de una silla arrastrándose. Me detuve, confundido. No había pacientes en ese piso, y el silencio reinante era perturbador. Regresé, decidido a encontrar la fuente del sonido. La silla que había escuchado estaba en la habitación 312. Me asomé y vi que, efectivamente, se movía sola, como si alguien invisible estuviera sentándose en ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Este lugar está maldito, pensé, mientras observaba la silla. El susurro regresó, más claro esta vez. Ayúdame. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. La voz sonaba desesperada y llena de dolor. Sin pensarlo, abrí la puerta de par en par. El aire estaba helado y la habitación parecía oscilar entre la luz y la oscuridad. La silla se detuvo de repente y sentí un tirón en mi pecho, como si algo me estuviera llamando hacia adentro. En ese momento, me di cuenta de que había dejado la puerta abierta detrás de mí. Volví la vista hacia el pasillo y en un instante vi una sombra oscura deslizarse rápidamente por la pared. Me giré de nuevo hacia la habitación y ahora la silla estaba vacía, pero el susurro persistía. Ayúdame. Con el corazón en la garganta, me aventuré a dar un paso dentro de la habitación. Mientras lo hacía, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, sumiéndome en una oscuridad casi total. Solo el zumbido de las luces del pasillo se escuchaba a lo lejos. Entonces sentí la presencia a mi lado. No podía ver nada, pero sabía que no estaba solo. La voz se hizo más clara. No puedo salir, no puedo. Pude sentir el frío a mi alrededor, como si el aire se volviera más pesado. Comencé a retroceder lentamente, buscando la puerta, pero no podía encontrarla. La habitación parecía haberse expandido. Cada esquina se oscurecía más. A medida que la desesperación crecía, recordé que había una linterna en mi bolsillo. La saqué y la encendí. La luz brilló intensamente, pero al mismo tiempo, el murmullo se volvió un grito ensordecedor. Ayúdame. La luz iluminó la silla vacía y, en ese momento, vi una figura pálida reflejada en la linterna, un rostro en el espejo que colgaba en la pared. Era el rostro de una mujer, con ojos hundidos y una expresión de agonía que me hizo retroceder. No podía ser real. Con un último intento de escapar, la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la habitación y la figura desapareció al instante. Salí corriendo, sin mirar atrás. Cuando llegué a la estación, mi corazón latía desbocado. Nadie parecía haber notado nada extraño, como si ese cuarto no existiera para los demás. Pero yo sabía que estaba marcado. A partir de esa noche, el murmullo nunca se fue. La voz de la mujer continuaba llamándome en mis sueños. Y aunque intenté olvidar lo que había sucedido, una parte de mí sabía que no había terminado, algo había quedado atrás,
y quizás un día volvería a buscarme. Me quedé allí, en la habitación 312, con la respiración entrecortada y el eco de la voz de Elena resonando en mi mente. La sombra se había desvanecido, pero su presencia seguía latente, como un recuerdo inquietante que no podía sacudir. Sabía que algo terrible había sucedido, y no podía permitir que quedara sin respuesta. La habitación se sentía vacía, pero el frío persistía, como si la energía de la angustia de Elena aún impregnara el aire. Cerré los ojos un momento, intentando reunir mis pensamientos y calmar mi agitación. La luz del pasillo iluminaba el lugar, pero no podía ignorar la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo más profundo que una simple manifestación sobrenatural. Salí de la habitación y cerré la puerta con un golpe suave, pero la sensación de que algo me observaba persistía. Mientras caminaba por el pasillo, un nudo en mi estómago me indicaba que no había terminado. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un recordatorio de que debía descubrir la verdad sobre Elena y su tormento. Al llegar a la estación de enfermería, mis compañeros notaron mi expresión angustiada, pero no preguntaron. Sabían que en las noches de guardia, a veces ocurrían cosas extrañas, y decidí que no valía la pena compartir mi experiencia con ellos. No podrían entender, sin embargo, esa noche no podría dormir. La voz de Elena seguía llamándome, y algo dentro de mí sabía que debía hacer algo al respecto. Así que me armé de valor y decidí investigar más sobre su historia. Busqué en los registros del hospital y descubrí que Elena había sido admitida años atrás, en un estado crítico. Había luchado contra una enfermedad terminal y, al parecer, había fallecido sola, sin familiares a su lado. Mi corazón se hundió al leer las notas de los médicos, que hablaban de su desesperación por escapar de su dolor y su soledad. En ese momento, comprendí que no solo había perdido su vida, sino que también había dejado una parte de su alma atrapada en ese lugar, un eco de su sufrimiento que seguía buscando paz. Con esta nueva información, decidí que debía regresar a la habitación 312. Aunque la idea de enfrentarme a la sombra de Elena me aterraba, no podía dejar que su sufrimiento continuara. Tal vez, al brindarle la ayuda que necesitaba, podría liberarnos a ambos. Esa noche, cuando llegué a la habitación, el aire estaba cargado de tensión. Empujé la puerta, y al instante, el murmullo comenzó de nuevo, resonando en la oscuridad como un canto de desesperación. «Ayúdame», resonó en mis oídos. Me armé de valor, encendí mi linterna y entré. La luz iluminó la habitación, y aunque el espacio seguía igual de vacío, sentí que había algo diferente en la atmósfera. La figura de Elena apareció ante mí, su rostro marcado por el sufrimiento y la necesidad de liberarse. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiendo que el peso de su dolor también pesaba sobre mí. Elena se acercó, y por un momento vi en sus ojos la desesperación de todos esos años. «No puedo descansar, no puedo irme sin cerrar la puerta», dijo, y comprendí que se refería a la puerta de su vida, la que había quedado entreabierta al morir. Tomé una respiración profunda y, con la luz de mi linterna, le hice saber que estaba allí para ayudarla. «Te prometo que te ayudaré a encontrar la paz. Vamos a cerrar esa puerta juntas». Y, con esas palabras, la habitación pareció cambiar. La figura de Elena comenzó a desvanecerse lentamente, pero su voz seguía resonando en el aire. «Gracias», murmuró, mientras el murmullo se convertía en un suave susurro. En ese momento, sentí que una parte de su angustia se aliviaba. La luz brilló con más fuerza, y cuando volví a mirar, la habitación estaba en calma. El eco de su sufrimiento finalmente se desvaneció. Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y un profundo sentido de alivio me invadió. Sabía que había hecho lo correcto. Elena había encontrado su paz, y aunque el recuerdo de su sufrimiento seguiría acompañándome, estaba seguro de que la sombra que había acechado al hospital se había desvanecido. Con el tiempo, el murmullo en el hospital se hizo más tenue, y las sombras parecieron alejarse. Había enfrentado mis miedos, y ahora sabía que a veces, la verdadera liberación proviene de ayudar a otros a encontrar la suya. La historia de Elena había llegado a su fin, pero el impacto de su dolor siempre estaría grabado en mi corazón.